Muy buenas tardes, queridos amigos del Instituto Cervantes de Palermo, y feliz año, porque esta es la primera actividad que hacemos en línea en este año 2022. Es para nosotros un placer volver a tener entre nosotros a Miguel Losada, que es un gallego de pro, que no solamente es un estupendo poeta, escritor, crítico de cine, es una persona que tiene muchas inquietudes, al igual que el personaje del que hoy nos va a hablar, que es doña Emilia Pardo Bazán. Escritora que ya estamos rindiendo homenaje de forma importante en el Instituto Cervantes, en toda nuestra red de centros, pero también en el Cervantes de Palermo de una manera especial en el mes de diciembre pasado, y ahora en enero, y pronto cuando podamos tener en presencia también la presentación de una edición de uno de sus libros más importantes, que es Los Pazos de Ulloa en italiano, que siempre es una buena noticia que haya esas traducciones al italiano, que salaremos en presencia en nuestra sede en la Lechería Santa Eulalia de los Catalanes. Pero hoy vamos a hablar con Miguel Losada, como digo, gallego de Vigo, estudió filología hispánica y francesa, tanto en España como en México, en París, y se especializó también en vanguardias literarias hispanoamericanas. Desde hace ya muchos años lleva una de las tertulias poéticas más importantes en español, que es Los Viernes de la Cacharrería en el Ateneo de Madrid, una de las grandes instituciones de Madrid y de España, y no solamente a un nivel nacional, sino allí en el Ateneo de Madrid han pasado todos los intelectuales desde su fundación en el siglo XIX hasta todo el siglo XX y este siglo XXI. Del Ateneo de Madrid podemos hablar muchísimas cosas. Miguel es el responsable del área de cine, ha llevado también la parte de literatura y de bibliotecas, y bibliotecario allí muchos años. Una biblioteca, por cierto, que todos ustedes que no lo conozcan, la biblioteca, que no conozcan la biblioteca del Ateneo, les recomiendo que la visiten cuando vayan por Madrid, porque es una de las más extraordinarias, no solamente en el contenido, ¿sí?, que es una de las bibliotecas importantes en español, sino también en el espacio maravilloso de arquitectura, de hierro y de madera, de esas maravillas que se hacían en el siglo XIX y principios del siglo XX, fantásticas. Biblioteca e institución, que es el Ateneo de Madrid, en el que estaba muy ligado también, y nos va a hablar bien, que lo conoce fantásticamente, Miguel Losada, nuestra protagonista de hoy, que es Emilia Pardo Bazán. Como poeta, Miguel Losada ha publicado libros como Los Campos de la Noche en el año 1998, El Bosque Azul en 2005, Última Forma, etc. Es un poeta que no tiene prisa en escribir ni en publicar, y cada libro hace un avance más en su voz propia que nos va regalando a través de los años. Asimismo, también dirige colecciones de cine, ha publicado varios libros sobre actrices españolas muy importantes, directores de cine, etc. Ha publicado 100 películas para amar el cine, Gabriel García Márquez y el cine, el Hollywood español, el CID en su 50 aniversario, de Sara Montiel, de Marisol, etc. Bueno, no me voy a alargar, les recomiendo sino que ustedes miren las fichas bibliográficas de Miguel para ver que es una persona que no ha parado a lo largo de su vida en ser un
activo, no solamente gestor cultural, sino activista cultural, escritor y crítico. Gracias, Miguel, una vez más por estar con nosotros, esta amistad que nos une en el amor a la literatura, a la cultura, al cine. Y bueno, y gracias a todos los amigos que veo que estáis entrando y que ya estáis con nosotros de la Universidad de Palermo, desde Madrid, desde otros lugares de Sicilia, que sois siempre muy bienvenidos a esta vuestra casa, que es el Instituto Cervantes de Palermo, en esta manera virtual, y espero que muy pronto también presencial. Gracias, cuando quieras, Miguel. Tuyo es la palabra para hablar de ese gran libro, Insolación, de doña Emilia Palermo. Gracias, Beatriz. Que de recuerdos, cuántos momentos hemos compartido con poetas, con gente del cine, con escritores, y que bien que hayas recordado esa biblioteca del Ateneo de Madrid, que es la segunda probablemente de España, que tiene más de 700.000 volúmenes, pero no es la cantidad, sino la calidad de lo que allí hay. Por ejemplo, está la Enciclopédie Française en primera edición, la única que hay en España. Pero bueno, luego hablaremos del Ateneo porque doña Emilia Pardo Bazán, el personaje del que queremos hoy hablar, tuvo mucho que ver con el Ateneo y el Ateneo con ella. Doña Emilia Pardo Bazán, yo quisiera, seguro, bueno, quiero decir que estoy felicísimo de sentirme en Palermo, de entrar en casas de Palermo, de entrar en la casa de algunos profesores, de algunos intelectuales. Yo muy jovencito tuve la suerte de viajar por Sicilia y de conocer Palermo, luego he vuelto algunas veces y fue para mí un deslumbramiento. Era primavera y ver los campos llenos de flores con los templos, con los grandes templos en medio, para mí fue algo maravilloso. Y por eso me siento felicísimo de estar en Palermo de alguna manera, aunque sea sentada en mi silla de mi casa de Madrid. Doña Emilia Pardo Bazán es un personaje apasionante y un personaje que, a pesar de figurar en el canon de la literatura española del siglo XIX y de parte del siglo XX, muy mal visto, bajo mi punto de vista. Yo siempre hablo personalmente. Entonces, doña Emilia, yo creo que está muy mal entendida hasta ahora. Este centenario ya largo que se está terminando, pero que todavía durará hasta el mes de mayo, este centenario de doña Emilia ha puesto en descubrimiento muchísimas cosas de ella. Y sobre todo lo que nos ha hecho es reconsiderar un montón de aportaciones que ella suponía ya en el siglo XIX y que no estaban muy bien vistas. Doña Emilia, yo quería, dentro de toda esta puesta en valor que hoy hay de aspectos que antes no se conocían o no se trataba mucho de doña Emilia Pardo Bazán, quería destacar, antes de empezar a hablar de Insolación, que para mí es la novela más interesante probablemente de ella, aunque hay otras, y sobre todo desde un punto de vista actual, desde lo que supone una novela escrita hace 130 y tantos años y que resulta de plena actualidad y además que es una obra maestra literaria y que hoy lo están reconociendo críticos de Estados Unidos y de Italia, luego hablaremos también, por ejemplo, o de otros países, y algunos la reconocen como la novela más jugosa, más rozagante y más divertida de todo el siglo XIX de la novela española. Hablaremos bastante sobre Insolación, pero antes quería hablar de algunos aspectos que doña Emilia nos aporta. Por ejemplo, a lo largo de este año se han venido a reeditar lo que algunos han dicho los cuentos completos de doña Emilia Pardo Bazán. Los cuentos completos son ya 600 cuentos y cada día aparecen nuevos, cada día encontramos nuevos relatos cortos, breves, en periódicos de América o incluso de España que no estaban incluidos en el corpus literario de doña Emilia, con lo cual no pueden ser los cuentos completos porque siguen apareciendo cuentos. Pero estos 600 cuentos, que muchos son muy breves, no son muy largos, pero nos demuestran
y nos hacen ver a una de las escritoras, yo creo que más importantes en lengua española de todos los tiempos, aunque solo fuera por los cuentos, y probablemente la autora de relato breve más importante desde Cervantes. Esto puede parecer exagerado, creo que no lo es. Y además propongo, ya que nos están escuchando algunos italianos muy ilustres, profesores y demás, que sería muy bueno hacer, aunque fuera una selección de estos cuentos, que apareciera en italiano. Es un trabajo precioso, hay cuentos que son de 4 páginas y algunos son verdaderas obras maestras. En estos cuentos encontramos de todo. Por ejemplo, hay uno, este es un poquito más largo, es casi es un relato un poco más largo. Se llama La gota de sangre, que es sin duda el primer relato en castellano de lo que luego sería la novela de misterio y suspense. Es un relato totalmente de suspense, un señor que se sienta en el Teatro Español de Madrid al lado del Ateneo, un señor que va a ver una función de teatro y el señor que está al lado descubre que tiene una gota de sangre sobre su pechera. Ese es el punto de partida. Pero lo interesante es que es la introducción, está considerado el primer relato de misterio que aparece en la literatura en castellano. Pero sobre todo en los cuentos, lo que a mí yo destacaría, entre muchas cosas que hay, es cómo trata doña Emilia Pardo Bazán, en cuentos a veces muy breves, el papel de la mujer. Por ejemplo, en el cuento Las medias rojas vemos a una chica joven que por querer llevar unas medias rojas, su familia, su padre y sus hermanos le dan tal paliza que la dejan tuerta. Estamos denunciando la violencia machista, algo que está tan de moda, ¿no? Pues ella lo publica en un cuento de 1880 y tantos. En otro cuento, en La Camarona, vemos a una niña joven de 14 años que trabaja con su padre y sus hermanos en una barca de pesca, igual que ellos, o sea, hace el mismo trabajo que ellos, lo cual está reivindicando que la mujer puede ocupar un mismo papel que el hombre en cualquier trabajo. Esto es muy moderno también para el momento en que está publicado este cuento. Incluso puede ser moderno para hoy. Lo más curioso de todo es que el narrador que está contando la historia, que es ella, doña Emilia, dice, sí, la tenían como una más, como una trabajadora más, pero nunca se habían preocupado de que estudiara nada. Esto es impresionante. Y esto es una de las claves de las líneas maestras y de lo que más me interesa a mí de doña Emilia Pardo Bazán en aquellos años del siglo XIX. Doña Emilia lo que quiere por encima de todo es la educación de la mujer, para que la mujer pueda estar al mismo nivel que el hombre, que es una cosa que ella lo dice en muchas de sus obras. Para ella la solución es la educación de la mujer. Ella no pudo ir a la universidad porque en aquellos años en la Universidad Española no se admitían mujeres. De hecho, Concepción Arenal, la gran Concepción Arenal, que sí logró ir a la universidad, parece ser, según se cuenta, que tuvo que vestirse de hombre para poder ir a la universidad. Ella conseguiría muchos años después ser la primera catedrática de la Universidad de Madrid, y le hicieron tal boicot que solo tenía un alumno y tuvo que dejarlo. Entonces, ella siempre está preocupada por ese papel de la mujer. Crea la biblioteca de la mujer. Crea una biblioteca, ella poniendo dinero de su bolsillo para hacer libros que puedan que la mujer desarrolle mejor su pensamiento, que se desarrolle mejor. Pero esa biblioteca en la que, por ejemplo, publica Stuart Mill o cosas que en España eran una avanzada no solo para la mujer, también para el hombre, era igual. Eran cosas que eran muy novedosas y muy interesantes en aquel momento en España. Pues esa biblioteca tampoco tiene demasiado éxito. Y como doña Emilia no se callaba por nada, pues criticó a las mujeres de la falta de interés por formarse. Algunas las criticaba. O sea, doña Emilia era una mujer de armas tomar, evidentemente. Una mujer que lo tuvo todo. Con 5 años, ya en la biblioteca de su padre, tuvo la suerte que su padre era un hombre de ideas bastante liberales
y su padre pensaba que la mujer debía formarse, debía tener una formación y una educación y no lo de siempre, de aprender a coser y a cómo moverse en sociedad. Y su padre la impulsó y le dio todo tipo de libros. Doña Emilia aprendió diferentes lenguas para poder leer a los autores que le interesaban en su lengua propia. Llegó a dominar 5 idiomas. Y es por ello una de las introductoras en España, por ejemplo, cuando en 1880 y tantos da una serie de conferencias en el Ateneo de Madrid sobre la revolución en la novela rusa. Esas conferencias causan un estremecimiento en toda la sociedad, sobre todo masculina, porque en el Ateneo de Madrid nadie sabía, que era entonces la cátedra del pensamiento y de las ideas, que una mujer se hubiera atrevido durante 3 días a estar hablando de, además de la novela rusa, que estaba introduciéndola en España. Ella la había leído probablemente traducida del francés, o sea, en francés, pero la conocía y la estaba dando a conocer a Dostoyevsky, a Tolstoy, etcétera, en castellano. Y como era una mujer brillantísima y con una cultura enorme, claro, los hombres empezaron a ver aquello como una cosa un poco rara y llegaron a decir que era una mujer con un cerebro de hombre. O sea, les sorprendía que una mujer pudiera tener aquel grado de cultura, aquel grado y aquella manera de expresarse y aquella riqueza que ella tenía intelectual. Les sorprendía, por eso llegaron a decir, y no cualquiera, llegaron a decir que era una mujer con un cerebro de hombre. Entonces, en el Ateneo, que es como casi una batalla, lo de doña Emilia. Doña Emilia, años después, daría unas conferencias célebres sobre la poesía francesa del momento, hablando, imaginaros, que ojalá pudiera yo escucharla, hablando de Baudelaire, de Rimbaud, de Verlaine y tal, en el Ateneo de Madrid. Aquellas conferencias iba todo Madrid, pero todo Madrid. No solo los hombres, sino todas las mujeres. Las mujeres de la alta sociedad, las marquesas y tal, iban a escuchar a doña Emilia porque para ellas eran una reivindicación de que la mujer tenía el mismo nivel intelectual que los hombres. Y los hombres iban por la curiosidad, por el morbo y porque realmente doña Emilia tenía mucho que decir. De hecho, en 1905, fijaros, en 1905, cuando el Ateneo ya lleva 85 años creado, doña Emilia es la primera mujer que entra como socio. Hasta entonces ninguna mujer había entrado como socio. Y un año después será la primera mujer que sea nombrada presidenta de su sección de literatura, una sección que han dirigido muchos de los grandes escritores de este país. Entonces, esta es una batalla intelectual que ella tiene siempre. Ella claro, ha viajado mucho, viaja por Francia, viaja por Italia, en Roma, es corresponsal de diarios para diarios españoles desde Roma, desde París, es también una corresponsal importantísima del diario La Nación de Buenos Aires, donde todavía estamos descubriendo muchos de sus artículos. Y aquí otro dato que me parece importantísimo. Según los últimos estudios, que están todavía a medias, puede ser que haya unos 2000 artículos de doña Emilia Pardo Bazán desperdigados por todos los periódicos. Y esto tiene una razón importantísima. ¿Por qué ella publica tanto en periódicos? Primero, para hablar de lo que a ella le interesa. Pero hay otra razón muy importante. Y es que ella está muy orgullosa. Ella es de una familia medio noble, bueno, luego será condesa, tiene el título de condesa de Pardo Bazán y además por vía matrimonial y por vía de sus padres es heredera de diferentes prebendas nobiliarias y se supone que no está mal de dinero. Sin embargo, ella reivindica que la mujer tiene que ganarse la vida con su trabajo. Esto es un rasgo supermoderno para 1800 y pico, y que una mujer como ella, que no necesitaba ganarse la vida con su trabajo, lo reivindique, y por eso hace tantos artículos, porque los cobra. Pero no porque necesite el dinero, sino porque quiere demostrar que la mujer puede ganarse la vida con su trabajo. Esto lo cuento antes de hablar de Insolación, porque luego veremos que son líneas que fluían por ahí debajo y que están muy claras a veces en la novela
Y quizás sean temas por lo que la novela no fue tan reconocida a través de los años y por lo que hoy día nos damos cuenta que es una novela plenamente moderna y muy avanzada para su época. Si queréis pasamos al tema de Insolación, porque luego se me pueden ir mis temas relacionados con la Pardo Bazán. Bueno, Insolación aparece en 1889. Ella ya ha publicado las dos novelas más conocidas de ella, por las que es conocida y está en el canon literario español, Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. Son dos excelentes novelas que además se supone que suponen el triunfo del naturalismo en España, de las doctrinas que vienen. Ella en París conoció a todo el mundo, conoció a Maupassant, conoció a Zola, y lo conoció personalmente y se relacionó con él y tal. Entonces, claro, es la introductora del naturalismo de Zola en España, en esas novelas. Hay otra novela, un par de años anterior a la que vamos a hablar, que es La Tribuna, que estuvo medio desconocida, pero ya en los años 70 u 80 del siglo pasado se reivindicó esa novela porque de lo que habla La Tribuna es de una fábrica. Es de una fábrica de tabacos en un pueblo que ella llama Marineda, pero es La Coruña. Y esa novela es La Coruña, donde ella nació, que es su ciudad, que es su pueblo. Y esa novela es una maravilla, no solo de cómo describe todo lo que es La Coruña, sino cómo describe el mundo de las mujeres en el trabajo, en una fábrica. Pero son novelas de tinte naturalista. Y la novela de la que hoy estamos hablando también siempre se dijo que era una novela naturalista, así un poquito como dejándola un poco de lado. Yo lo que reivindico es que, aunque haya rasgos naturalistas en la novela, no es una novela naturalista Insolación, es mucho más mucho más avanzado y por eso nos llega hasta hoy y por eso el interés que hay por esta novela, que últimamente, aparte de la edición que he tenido el honor de preparar, han salido otras ediciones, una de Luis Alberto de Cuenca, en cómics, o sea, que se haga esa novela en cómics, que se haya hecho una obra de teatro recientemente, que se ha representado en los teatros nacionales sobre Insolación, quiere decir que esta novela tiene un interés muy, muy específico. Bueno, pues vamos a empezar un poco por el personaje principal de la novela, que es la Marquesa de Andrade, que es la heroína, por así decir, de la novela, y que en cierto modo podría tener unos lazos, unas líneas con Madame Bovary, con Ana Karenina y, por supuesto, con la Emma Ozores de La Regenta. Pero veremos que el tratamiento es muy distinto y yo afirmo que mucho más moderno. Fijaros que Bovary, Ana Karenina, etc. Luego explicaré el porqué. Francisca de Asís, marquesa de Andrade, marquesa viuda de Andrade, es una mujer que al comienzo de la novela se despierta después de una resaca tremenda porque se ha atrevido, ella que es una dama de la alta sociedad de Madrid, se ha atrevido a ir con un galancete guapo y apuesto, andaluz, ella es gallega, se ha atrevido a ir a la Feria de San Isidro. La Feria de San Isidro es la fiesta más importante que hay en Madrid, el 15 de mayo, donde se celebra el patrón de Madrid, que es San Isidro, y es ahí al lado del río Manzanares, en el siglo XIX, había un gran jolgorio, todo tipo de títeres, de cosas, de tal, de chiringuitos, de todo tipo, pero una fiesta eminentemente popular. Las clases sociales elevadas no se mezclaban con la chusma que iba a la verbena, que a San Isidro. Eso es, madre mía, ¿cómo se atreve? Y Francisca de Asís se atreve a ir porque un galancete que le ha gustado se va con él. Y a partir de ahí viene toda la acción. Para empezar, quisiera señalar que es algo que no había señalado, creo que nadie, la crítica, que ella, la marquesa de Andrade, se llama Francisca de Asís. Francisca de Asís es San Francisco de Asís. Si además tenemos en cuenta que doña Emilia Pardo Bazán, su primera obra importante fue un San Francisco de Asís, en el que reivindica al santo como el gran héroe del ideal, un héroe de ideales y tal, una especie de que está anunciando casi el Renacimiento.
si tenemos en cuenta eso, que además ella ha hablado muchas más veces de temas relacionados con los franciscanos, por ejemplo, durante el cuarto centenario de Cristóbal Colón, ella habló del papel de los franciscanos en el descubrimiento de América. Un tema que, a ver, ¿quién ha hablado de esto? Está publicado en esa conferencia que dio, por cierto, en el Ateneo de Madrid. En esa conferencia ella habla de cómo, gracias a los franciscanos, Colón pudo llegar a hablar con Isabel la Católica y cómo, gracias al apoyo de varios franciscanos, pudo llegar a descubrir América. Y además, y último dato ya, doña Emilia Pardo Bazán, que está enterrada en Madrid, en la Basílica de la Concepción, en la calle Goya, muy céntrico, ella quería ser enterrada en las Torres de Meirás, que eran de ella, no de Franco, no del caudillo, eran de ella, y es donde ella tenía su biblioteca y donde ella pasaba 5 meses, todo el verano lo pasaba en sus Torres de Meirás. Pues está enterrada, pero está enterrada con el hábito franciscano de la Orden Tercera de San Francisco, porque doña Emilia Pardo Bazán era católica. Era católica, pero no ortodoxa. No era una católica, ella no era ortodoxa en nada. Y por eso digo que es una mujer muy moderna, contradictoria, con cosas que parecen distintas, pero sin embargo, si se entiende el personaje que supone doña Emilia, la podemos entender como una mujer plenamente moderna. A mí me parece que es precisamente el ser contradictorio, el estar abierto a todo, el ser ecléctica. Ella se confesaba como ecléctica. Había estado con el krausismo, con Giner de los Ríos, había leído a Leibniz, había leído a muchos de los grandes filósofos. Era una mujer con una cultura impresionante, que eso tampoco se suele reconocer. Era una mujer que había leído a Descartes, que había leído a Ockham, o sea, a Giordano Bruno, y que hablaba y que sabía de lo que hablaba. Pues esta mujer no es considerada en lo que vale. No sé si me estoy perdiendo ya. Volvamos a Francisca de Asís. Que el personaje de esta obra se llame Francisca de Asís, evidentemente tiene un significado. Y probablemente el significado es, la novela se llama Insolación, y es Bajo el sol, un golpe de... La edición que hay en italiano se llama Colpo di Sole, o sea, golpe de sol, todavía más contundente. Pero que la novela se llama Insolación y que la protagonista se llama Francisco de Asís, ¿no les puede recordar a ustedes el hermano sol de San Francisco? El sol en otra dimensión. Y además, San Francisco, ¿qué reivindica San Francisco? El amor fraterno, el amor universal. Y la novela es una novela de amor. Francisca de Asís cae bajo el sol, bajo el hermano sol, cae por amor y porque le da la gana. Y esto es lo más moderno que puede tener esta novela, porque le da la gana. Porque el personaje dice, igual que los hombres pueden encontrar a las mujeres bonitas, guapas y decirle cosas, ¿por qué una mujer no puede encontrar a un hombre guapo, bonito y tenerlo en esa consideración? O sea, esa reivindicación, claro, ahora todo pasa por ser feminista o antifeminista y tal. Yo creo que va más allá del feminismo. Yo creo que doña Emilia para mí es un icono de lo que es la mujer en la literatura y en la vida, porque en su vida hizo siempre lo que le dio la gana. Casada con un hombre muy jovencita, con 17 años, tuvo 3 hijos. Lo cuento porque tiene que ver, porque Francisca también hace un poco lo mismo. Su marido, después de una serie de artículos publicados en varias revistas que se recopilan en libro y que se llama el libro La cuestión palpitante, el título ya dice, La cuestión palpitante. La cuestión palpitante es sobre todo el naturalismo. Ese libro que muchos lo van a criticar y alguno a ensalzar por él, pero que causa un escándalo terrible, porque ya están todos que no pueden. Tienen unos celos tremendos, Clarín, todo. Menéndez Pelayo la insulta, la llama gorda, jamona deseosa de sexo o algo así, llegan a decir, o sea, verdaderos insultos. Y su marido, después del escándalo, que es un buen hombre, pero después de aquel escándalo tan grande, dice, tienes que elegir entre tu carrera literaria, seguir escribiendo,
o yo. Pues, ¿qué hizo doña Emilia? Eligió seguir escribiendo. O sea que también hay que tener mucho valor en 1880 y tantos, dejar a un marido con una posición estupenda, con 3 hijos y decir, me voy a dedicar a la literatura. Me parece que también es un rasgo bastante moderno. Y Francisca va a hacer lo mismo. Francisca de Asís es que va a hacer lo mismo. La riqueza de esta novela es que no es solo el tema de la reivindicación de la mujer, que es evidentísima y que además hay frases en la novela que está clarísimo lo que está reivindicando. Los hombres pueden hacer lo que quieran, las mujeres son estatuas de piedra. No hay nada más peligroso que lo reprimido y oculto. Está defendiendo la libertad total, está defendiendo y llega a decir, si hay que ir, iremos contra el pacto social del mundo. Es decir, ese entente que hay en la sociedad para ciertas cosas que no se podían, parecía que no se podían cambiar. Doña Emilia estaba por cambiarlas. La novela transcurre, es que hay muchos planos, es una novela de 100 y pico de páginas. Si alguno no la ha leído todavía, yo le recomiendo que la lea, porque además es que se lee con un enorme placer. El placer, ese placer de la lectura que solo encontramos en las obras maestras. La novela habla de muchísimas cosas, pero así, de aquella manera. Están todas ahí metidas y lo que pasa es que yo creo que hasta hace muy poco no lo hemos visto. La manera de estar narrada la novela es muy interesante y es muy moderna. Hay diferentes planos, hay diferentes narradores, cada personaje habla por sí, los planos se van mezclando, pero sin embargo no se nota. Eso es lo maravilloso, todo fluye y todo funciona perfectamente a nivel literario. Hay además temas apasionantes. Aparte de ese alternar los narradores, está el monólogo interior, está el lenguaje coloquial de una enorme riqueza, porque los personajes populares, cada uno habla una especie de pupurrí, que además se le pega, y además la misma Marquesa de Andrade y el mismo galancete andaluz acaban hablando igual que habla la gente del pueblo. Es verdad que es un lenguaje coloquial muy sencillo y tal, pero eso le aporta a la novela una gran viveza y una gran rapidez. Luego, los ambientes que refleja la novela son maravillosos. Claro, los que vivimos en Madrid es que nos encanta, porque en la novela hay 4 salidas, básicamente. 4 salidas. La primera es, por supuesto, la que se van allá a la verbena de San Isidro, a un lugar popular lleno de ruido, lleno de algarabía y tal, pero la manera en que está reflejado este ambiente es estupenda. Luego tenemos 2 salidas que son todo lo contrario. En una de ellas, nuestra protagonista, Francisca, sale con un tercer personaje que funciona casi como un personaje muy principal, que se llama Gabriel Pardo. Qué curioso que este personaje es un comandante retirado del ejército y es muy amigo de Francisca y además, más que amigo, se entiende, aunque no lo dice, que está enamorado de ella, pero no se atreve. Nunca se va a atrever, ni se atreve ni se va a atrever nunca. Pero funciona un poco como su conciencia, su confidente, es con quien ella sale a pasear y a través de él es impresionante las cosas que se dicen, porque habla de la España de la época. Y hace una crítica, Gabriel Pardo hace una crítica muy fuerte de algunos tópicos españoles. Por ejemplo, está en contra de los toros, está en contra de la barbarie, que él llama, la barbarie de las muchedumbres y del flamenquismo. Y una crítica terrible, pero hay una cosa. Gabriel Pardo, que aquí es casi como la conciencia, es casi un Pepito Grillo, es como la conciencia porque es quien le dice a ella lo que no debe hacer y lo que está haciendo mal. Pero al mismo tiempo, esa conciencia, fíjense que se llama Gabriel Pardo, Emilia Pardo, Bazán. Es de alguna manera también otro alter ego de la Pardo Bazán. Sin duda, Francisca de Asís tiene mucho de doña Emilia, no todo, evidentemente, pero tiene mucho de las actitudes que en la vida tuvo que adoptar Emilia Pardo Bazán.
Y es maravilloso, esas dos salidas que hacen por Madrid son preciosas. Una de ellas es de noche al atardecer, es el mes de mayo, empieza a refrescar y bajan por el Paseo del Prado, delante de donde está el Museo del Prado, delante de las Cortes, se sientan en un banco, notan el frescor, notan la vegetación, notan el cielo de Madrid, la pureza del cielo azul habla de Madrid. Y todo eso uno lo siente y es como un contrapunto a la escena anterior. Pero todo eso es como la conciencia. Le está diciendo que no tiene que ver más prácticamente a este galancete andaluz y tal. Pero ya veremos lo que hace Francisca. La tercera escena es una escena en la que ella va a ver a unas tías, porque no le queda más remedio que ir a verlas por cuestiones sociales, y entonces coge su coche y su cochero. Las clases sociales pudientes tenían todas coche propio y cochero. Y la descripción muy breve es una descripción del paseo de Recoletos, pero hacia la zona alta, en vez de hacia la zona baja como han ido antes. Todo el mundo en coches de caballo saludándose y tal. A mí me recuerda mucho el comienzo de la película Gigi de Minelli, que es exactamente igual. Pero en París vemos como la gente se saluda, todos desde sus coches y tal. Ay, mira, ahí va la marquesa de no sé quién, ahí no sé cuánto y tal. Pero la descripción que hace de una elegancia y de una sutileza exquisita. Y la cuarta salida es ella, cuando le va a buscar de nuevo el galancete, cuando le va a buscar de nuevo a su casa, ella ya ha decidido que ni verlo, que no lo conoce de nada, que no quiere saber nada con Diego, que por supuesto es una locura lo que ha pasado, quiero olvidarlo, lo que ha pasado en la feria, donde ella se ha puesto un poquito espesa, donde se ha mareado, con el calor y con otras cosas, porque además bebieron mucha manzanilla vino, y ella está decidida a darle con la puerta en las narices, pero cuando le ve, se va con él a comer. Ese es ella reivindica, y hay un momento en que dice, porque notamos la voz de la conciencia, el narrador omnisciente y todo esto que nos dice, y se siente tan mal y piensa que dirá su confesor y que dirán sus amigas y no sé qué y no sé cuánto. Y de repente cuando decide que se va con él, que se va a las ventas, a un merendero en las afueras de Madrid, a comer con él y tal, ¿qué es lo que dice Francisca de Sitges? Y me voy con él porque me da la gana. ¿Esto no es moderno? Una mujer de esa sociedad en el Madrid de la época, con todos los condiciones, con todo lo que sabe que puede pasar, se va con él porque le da la gana. Y se van a las ventas, hay unos merenderos que entonces eran las afueras de Madrid, y allí hay una escena que a mí me parece interesantísima a nivel narrativo, porque la escena está contada desde fuera, desde los personajes que están fuera, donde ellos buscan un reservado y tal, un balconcillo allí para ir a comer y tal, pero hay unos personajes que están debajo y tal, y están viéndolo todo a través del balcón, y está contada desde esos personajes, y a mí me parece muy cinematográfico. A mí me parece que la técnica de esta novela, las diferentes técnicas que utiliza doña Emilia Pardo Bazán, yo creo que habría que analizarlas en profundidad, porque me parece que la novela tiene mucha tela que cortar todavía. Bueno, esas 4 salidas por Madrid son una verdadera maravilla, porque son una descripción de todos los ambientes que hay de la ciudad, desde los más populares hasta los... Y hay como una reivindicación también de un Madrid limpio, de un Madrid amplio, lleno, donde los olores que se perciben y tal. Me recuerda a veces alguna escena, algunas cosas de Marcel Proust, porque ella los olores, todo, y cuando huele el pelo de Diego, casi se marea. O sea, creo que hay recursos estilísticos en esta novela, que parece una novelita de amor y de tal, y creo que hay recursos muy interesantes, pero que además la novela tiene muchos planos, unos encima de otros, y se habla de muchos temas. Por supuesto, creo que el papel principal de Insolación es el de reivindicar la libertad de elección de la mujer, que la mujer pueda elegir al hombre que quiera y como quiera,
y cuando quiera. Y no sé si, no quisiera destripar, pero el final de la novela, que también es muy cinematográfico, yo es que lo veo en cine, ese final de la novela exponiéndose al público, con todas las narices con él al lado y decidiéndose a ir con él a Galicia. La novela comienza con que ella está preparándose para ir a Galicia a pasar el verano, los 7 meses que pasa, en este caso ella es de Vigo, es curioso, porque ella era de La Coruña, doña Emilia, pero yo creo que eso es un juego, porque efectivamente doña Emilia Pardo Bazán pasaba 7 meses, no, perdón, pasaba 5 meses en la playa, en su ciudad, y 7 meses en Madrid. Y Francisca de Asís hace exactamente igual, lo dice en la novela. Va a pasar los meses del verano, del calor, a su ciudad, a Vigo, igual que ella. Hay muchos rasgos que está claro que tienen mucho que ver. Y termina con que se va a ir a Vigo a pasar el verano, pero con Diego Pacheco. Y lo dice porque abren el balcón y salen los dos abrazados del balcón para que los vea todo el mundo. Me parece fenomenal, un rasgo además plenamente moderno. Entonces, esto diferencia mucho a la protagonista de Insolación, Francisca de Asís, de otras protagonistas, otras heroínas femeninas de esos años, de novelas muy famosas, como decíamos antes, de Madame Bovary, de Ana Karenina o la Emma Ozores de La Regenta. Madame Bovary acaba envenenada. Ana Karenina acaba desesperada, como una tonta, tirándose al tren. Emma Ozores no muere ni nada, pero acaba despreciada por la sociedad y aislada totalmente. Francisca de Asís acaba saliendo al balcón con su chulapo del brazo y reivindicando su papel y que hace lo que le da la gana. No sé si quienes me están escuchando opinan que si eso no es un rasgo de valentía, y yo entiendo que de modernez. Podríamos hablar de muchos más aspectos. No sé si a lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé cómo vamos de tiempo, porque desde luego podemos hablar de muchísimos temas, pero creo que ya hemos apuntado bastantes cosas. Que por ejemplo, para cerrar un poco más el tema que estoy hablando, nada menos que un crítico como Clarín, dice que no le gusta para nada Insolación, no hay pesimismo. En los personajes hay casi alegría. Y eso a él le parece que es malo. O sea, tiene que haber pesimismo, la mujer tendría que terminar como Ana Karenina, arrojándose al tren o debajo de un coche de caballos en el paseo de Recoletos. Es que hay casi alegría. Claro, por eso Daniela Pierucci, la responsable de una edición estupenda que se ha hecho en italiano en el año 2017 en Pisa, Daniela Pierucci dice: es la novela más jubilosa de todo el siglo XIX español. Eso lo dice una italiana, Daniela Pierucci. Es la novela más jubilosa de todo el siglo XIX español. Y algún crítico americano últimamente ha dicho que es una de las mejores novelas de todo el siglo XIX español. Y era una novela que estaba prácticamente ahí, capa caída y medio olvidada. Entonces, reivindicamos esta novela y reivindicamos los valores que aporta. Podríamos hablar de otro tema muy interesante relacionado ya con el mundo literario, y es que, como ya hoy día bien se sabe, doña Emilia Pardo Bazán tuvo una relación con Benito Pérez Galdós durante 32 años. Los primeros años más intensa, y luego una relación de amistad. Esa relación, hoy que vamos investigando, todavía se conocen, me parece que son 80 y tantas cartas de ella a don Benito, pero no se conocen las cartas de don Benito a ella, aunque se decía que estaban perdidas, pero un librero, Blázquez, un librero importante de segunda mano de Madrid, dice que él conoce las cartas. Y dice que por lo menos una parte de las cartas de Galdós existen.
Lo que pasa es que no ha dicho en manos de quién están ni nada, pero dice cosas como que en una de esas cartas dice algo así, que suena un poco fuerte, pero como lo dice Galdós, no lo digo yo. Dice, estoy deseando verte para tocarte esos pechitos tan bonitos que tienes. Eso, imaginaros Galdós diciendo eso a Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, en sus cartas, que sí existen y están publicadas, le llama ratoncito mío, miquiño mío, sobre todo le llama miquiño mío. Como verán, es una relación muy profunda, más de lo que se ha dicho hasta hace poco de doña Emilia. Se ha descubierto también que hicieron un viaje juntos, pero sin que se enterase mucho la gente, por toda Europa. Estuvieron en Suiza, en Alemania, en Francia, en Holanda, juntos. Un viaje literario, pero algo más. Y una de las cosas más maravillosas de esa relación es que tanto está claro que doña Emilia y Galdós en esa relación era una relación de igual a igual, a nivel intelectual. Eso es muy importante. Hoy sabemos que detrás de alguna novela de Galdós hay antes algún cuento de doña Emilia, hoy que se están reivindicando esos cuentos, hay algún cuento de doña Emilia Pardo Bazán en el que está ya el esquema de lo que luego sería la novela de Galdós, por lo cual hay una relación literaria muy intensa que daría, si estuviéramos en Francia seguro que ya habíamos hecho varias películas, pero bueno, esto tiene que ver con esta novela, con Insolación, por una razón. En la época en que ella todavía está con Galdós, bueno, Galdós tiene otras relaciones por ahí, ella lo sabe, son libres, son gente muy libre. Él tiene una relación con una cantante y tal, con la que tiene una hija, esa hija, don Benito, siempre la mantuvo y la tuvo, no la reconoció como hija porque nunca se casó, Benito Pérez Galdós, pero sí la mantuvo y la protegió y fue actriz luego. La niña. Bueno, cuando ella va a la Exposición Universal de Barcelona, allí se encuentra con un tío que se llama José Alcalá Galiano, un joven muy dedicado al arte, muy apuesto, muy guapo, según dicen, y además rico, o sea, que es que lo tenía todo. Y parece ser que doña Emilia en esa exposición universal dejaba de lado reuniones con Narciso Oller, con Jacinto Verdaguer, con muchas de las grandes figuras de la intelectualidad de Barcelona y se escapaba con Alcalá Galiano, Arenys del Mar, a ver el mar. Luego parece ser que más tarde tuvieron una relación, desde luego, intensa Se me ha ido otra vez, esto es horrible. ¿Estamos? ¿Me veis? No, te oímos, pero no te... Pero es que no sé qué pasa, ¿por qué entra aquí? Pues eso ha sido el espíritu de José Lázaro Galdiano que te ha apagado la cámara. A ver si, ahora sí que creo que se ha ido. A ver, entramos en Zoom. Lo siento, pero yo no sé qué es, yo no he tocado nada. ¿Estamos ya? Sí. Bueno, es que se ve que entra la Interpol. Bueno, pues creo que es muy interesante porque esa historia con José Alcalá Galiano, don Benito, alguien se encargaría, claro, la gente es tan buena, de hacérselo llegar y a él le sentó muy mal, muy mal, muy mal. El caso es que Insolación está dedicada en la primera página a José Alcalá Galiano. O sea, que creo que es interesante esa relación, porque en cierto modo doña Emilia está haciendo lo que va a hacer Francisca de Asís, es decir, hacer lo que le da la gana. Y yo creo que esa aceptación del papel de la mujer, sobre todo en lo que los americanos llamarían la guerra de sexos, yo creo que eso es apasionante y creo que sí, es un tema clave en esta novela, aunque hay muchos otros temas. Otro tema que aparece, que podríamos expurgar así a lo largo de la novela, es el tema de España. El tema de España, como país, como moralidad, como tal, aparece sobre todo en el personaje de Gabriel Pardo, insisto, Pardo como Pardo Bazán, en el que hace unas críticas a veces muy así de ciertas costumbres, de ciertas... Ella aprovecha ese personaje para decir lo que probablemente doña Emilia está pensando. Pero también hay un papel que reivindica muchas cosas de España. Y por ejemplo, llega a decir, y ahí es el narrador el que lo dice, que frente a la frialdad del espíritu nórdico,
España ofrece una viveza, una calidez y bueno, es casi filosófico lo que dice y parece mentira que el narrador de repente se ponga a hablar de eso. Está claro que doña Emilia quiere contar eso. Sabemos que Emilia Pardo Bazán, y esto sí que tampoco se conoce mucho, y doña Emilia Pardo Bazán llegó a tener una gran aceptación fuera de España. Por ejemplo, en Inglaterra se publicaba en algunas de las revistas más importantes de Londres y en París también fue conocida y llegó a dar conferencias en la Sorbona de París. En una de las conferencias, en francés, en una de las conferencias en la Sorbona de París, que se conserva, alguien la ha localizado, los archivos franceses, doña Emilia Pardo Bazán en aquella conferencia intentó desmontar todos los ataques que en aquellos años se estaban haciendo a España, el papel en la conquista de América y en los Países Bajos, etc. Y entonces parece ser, yo no sé, porque no soy especialista hasta ese nivel, que es la primera vez que se habla de la España negra. Y la primera vez que se habla de ese tema, defendiéndola en contra de lo que ella llama, que algunos dicen la España negra, ella reivindica que España habría hecho barbaridades, por supuesto, y habría hecho cosas muy mal, pero su papel, cómo llevar la cultura, cómo llevar el idioma, cómo llevar la evangelización, no hay que olvidar que ella era católica. Pues en esa conferencia, que sería precioso editarla, porque yo creo que no sé si está editada en algún lado, pues ella habla del papel de España, o sea que a ella también le preocupa España. Y en cierto modo, yo creo que la Paz Bazán, y en esta novela aparece eso, muy sutilmente y tal, pero aparece. Yo creo que está también hablando de un tema que la siguiente generación a doña Emilia, el dolor de España, en el 98, está ella está un poco precursora de este tema, del tema de España, porque ese tema aparece en muchos artículos y cosas de doña Emilia, pero es que en esta novela de alguna manera ya aparece, y la dicotomía norte-sur también aparece, porque no olvidemos que Francisca de Asís es gallega y Diego Pacheco es un andaluz muy jacarandoso y tal, pero sus caracteres son diferentísimos y ella dice que es ideal porque ella aporta la brisa, la dulzura de Galicia al fuego y tal de Andalucía, y por eso son una pareja perfecta. Hay muchos más temas. En la novela, por ejemplo, aparecen los sueños. Por ejemplo, aparece, claro, ella está siempre hablando consigo misma. Después de lo que ha pasado en esa juerga que han corrido en la Feria de San Isidro, ella se mira al espejo, igual que Madame Bovary en la novela de Flaubert, se mira al espejo y se lava las manos y dice, como si quisiera limpiarse de toda inmundicia y de toda no sé qué. Es muy bonito porque son personajes que no son de una pieza, son personajes que se cuestionan sus... Sí, ella acabará diciendo hago lo que me da la gana, pero se lo cuestiona, se lo replantea, ve las razones a favor y en contra. Y eso también creo que es un rasgo muy de la novela actual. Y yo por eso creo que esta novela, que es muy breve en realidad, creo que es riquísima en planteamientos y en cosas. Otra cosa que aparece en la novela es el mundo de los sueños. Hay un sueño precioso, hay un sueño precioso cuando ella sueña que está ya yéndose a Galicia. Cuando ella quiere salir de todo lo que ha pasado, de todo el embrollo que ha habido, y ella ya quiere huir, y tal, pero es en el sueño. Y en ese sueño nota como el calor que al principio en el tren hay, el calor de Madrid, el calor de tal, cuando ya va entrando en Galicia se convierte en fresco y en una brisa suave. Pero antes, al pasar por el túnel, hay como una eclosión. Y yo creo, no sé si me vais a decir que es que yo pienso tal, que el sueño tiene un trasfondo erótico importante. Creo que ese túnel, como en alguna película de Hitchcock, por ejemplo, creo que ese túnel en el que ella penetra, ardorosa, llena de calor y tal, y sale fresca y tal, creo que puede ser también una transposición de algo erótico, que por qué no, está ahí y es de muy buena ley. Lo maravilloso es que cómo fluye todo en la novela, cómo todo está bien encajado, cómo está construida toda la novela
y además hay cierta ambigüedad, incluso al final tampoco nos deja muy claros que vayan a ser felices ni que vayan a seguir juntos, incluso parece que lo pone en duda, pero toman la decisión y dan el paso. No sé si queréis hacerlo. ¿Queréis que siga hablando de insolación? Porque entonces ya os la cuento toda. Yo creo que podemos dar paso a las preguntas, porque lo que has dejado en esta estupenda exposición, Miguel, es ese amor a la vida, ese amor a la libertad, ese amor a ser auténtico, a buscar quién es cada uno, que se planteaba la propia Emilia Pardo Bazán, y esas contradicciones eran precisamente porque en la vida los seres no son monolíticos, y los que son monolíticos no son auténticos. Y ella precisamente desgrana en toda su literatura esas piezas claves, que es la libertad, la educación de las mujeres, pero no por una postura política, sino porque le sale porque le da la gana. Es decir, como parte de, como mujer se siente tan igual que un hombre y quiere hacer las cosas igual que las hace un hombre, que les han dado ese espacio, y a las mujeres no. Y ahí has reseñado muy bien precisamente ese por qué me la gana. Que al fin y al cabo es una declaración de lo libérrima que se sienten las mujeres en las novelas de Emilia Pardo Bazán, porque además ella no fue una teórica solamente, sino que sobre todo lo practicó, con todos sus errores y sus contradicciones. Era católica, pero que era a su vez reivindicativa de lo social, es decir, bueno, pues porque... Era católica, pero por ejemplo estaba totalmente en contra de la pena de muerte. Que entonces, o sea, que no era ortodoxa. Era una heterodoxa fantástica. Pero lo que pasa es que algunos han querido dejar esa marca de mujer conservadora, y a veces cuando leemos obras que hablan sobre ella de los años 50 o de los años 40, la vemos como una mujer conservadora, lo cual es totalmente falso. Era una mujer modernísima, una mujer que iba a París y se iba a los baños turcos, se iba a París y fumaba porque quería saber lo que ella quería conocer las cosas. Quería saber la vida, vivir la vida, vivir la vida. En España estaba muy mal visto que una mujer fumara, que una mujer tal. Incluso en el mundo de la moda, perdona, Sandy. Es otro tema importante. Y ahora, Sandy. En el mundo de la moda, doña Emilia es una mujer que, como claro, tiene un nivel y tal, y va a Londres, va a París, va a Roma, va a Viena y tal, conoce todo lo que se hace y viste, dentro de que es una señora ya un poco así, rechonchilla y tal, pero viste muy bien, y va siempre en su coche con su cochero al Ateneo, a donde va, llegaba con sus trajes, con sus cosas y tal, claro, en el Ateneo, que era todo de hombres, aquello causaba una impresión increíble. Pero es más, ella defendió y se puso una cosa que entonces fue básico y esencial para el desarrollo del vestir de la mujer, que es el traje doble. Hasta entonces las mujeres vestían de una sola pieza, vestidos, y en París se puso de moda el traje doble, es decir, pieza de arriba, que podía ser una chaquetilla o lo que fuera, y la falda, la parte de abajo. Y ella se puso, al llegar a Madrid, el traje doble, lo cual era muy atrevido porque nadie lo había hecho. O sea, que fue una precursora también de la moda y de la libertad de que la mujer se vistiera más cómoda. Ella decía que la mujer debía vestir bien, pero muy cómoda. Entonces, creo que es un aspecto interesante de doña Emilia. No sé, creo que quería preguntar a alguien. Sandy, ¿no? ¿Querías hacer alguna pregunta? No, no quería hacer una pregunta, simplemente quería hacer un comentario, y además doblemente porque a Miguel, como crítico del cine, a mí me parece que cuando has estado hablando, que me ha encantado todo lo que has dicho, como siempre, no podía ser de otra manera, he visto un símil enorme con la película La costilla de Adán, 1949, Catherine Hepburn, Spencer Tracy. La persona que hicieron dos personas ese guión, que fue Ruth Gordon, que fue exactamente, que lo hizo a finales
del siglo XIX, de hecho murió en el 85 del siglo XX, y entonces en ese sentido he visto, porque además casi eran coetáneas de alguna manera, hay unos 20 años de diferencia, pero vamos, he visto un paralelismo, digamos, importantísimo entre esos dos aspectos. Fíjate, Sandy, está muy bien visto, muy bien visto. Fíjate que Katharine Hepburn es una mujer que, viniendo también de una clase bastante elevada norteamericana, hizo lo que le dio la gana. Estuvo viviendo muchísimos años con Spencer Tracy, que estaba casado y como era católico no quería separarse, pero ellos vivieron juntos. Pero es que además en la moda, ella se vestía siempre de pantalones, Katharine Hepburn, se vestía como le daba la gana, cómoda. Y le decía, pero si ella vistió de grandes modistas en algunas de las películas. Pero a ella lo que le gustaba era una camisa blanca y un pantalón. De hecho, te puedo decir, Sandy, que tengo una fotografía original de Katharine Hepburn dedicada por ella, es una de mis joyas, en la que está con una camisa blanca y un pantalón de lo más sencillo. Bien. Muy bien visto. ¿Alguna pregunta, Luca Cherulo? Si quieres hacer alguna intervención. Sí, tenía una curiosidad. Como experto también en este periodo y en la literatura escrita por mujeres, nos ha organizado en la Universidad de Palermo un seminario fantástico sobre Carmen Laforet. Toda esta interesante. Fíjate que acabamos de colocar el retrato de Carmen Laforet en el Ateneo de Madrid, donde el único retrato de mujer que había hasta ahora expuesto era el de la Pardo Bazán. Qué curioso, ¿eh? Mira, qué curioso. Además, Carmen Laforet leía mucho a Galdós y a esa generación. Claro. Y yo creo que también tuvo que heredar algo de manera involuntaria, pero yo creo que ha heredado algo en la técnica literaria, en la técnica de construcción de los capítulos. Estoy convencido, no tengo pruebas, pero lo estoy estudiando. Eso es un tema de investigación muy bonito, yo creo. La trascendencia de... Sí, la trascendencia de... con la tradición masculina, pero claro, también las mujeres de la promoción de Carmen Laforet eran unas grandes lectoras de escritoras, y ahí las influencias, por ejemplo, tanto en la poesía de Rosalía de Castro, en la narrativa de Emilia Pardo Bazán, etcétera. Entonces, normalmente la crítica no ha hecho esa línea conductora. Pero se está haciendo. Se está haciendo y qué bueno, sí, qué bueno que el profesor le preste atención. Efectivamente, además, Carmen Laforet le toca luchar en la posguerra, estar en un periodo también, en cierto modo, similar al que a algunos de que le tocaron a la Pardo Bazán, en los que la mujer está totalmente, no puede ni siquiera firmar en el banco. Entonces, y nada, es una novela que vamos, me parece asombrosa también. Y los caracteres que aparecen en nada sí podrían tener algo con el mundo de la Pardo Bazán. Claro, y no, lo que siempre se dice, esta es mi hija, así que lo que siempre se dice que gente como Laforet, Cela, es el punto cero de la literatura española. Lo que sí, por un lado es cierto, porque viene después de la posguerra, pero yo siempre me he preguntado que por qué no se tenían en cuenta las lecturas, que aunque intermitentes, que esa generación tuvo y sobre la que asentó sus bases literarias. Carmen Laforet lo dice muy a menudo. Yo leía a Galdós, yo leía a Proust, pero nunca se recalca tanto. Y en cambio se recalca el hecho de que ella es como que hace un salto al vacío, que no tiene tradición literaria, que no tiene lo que para mí no es verdad. Pero bueno, mi pregunta era... Sí, dime.
No, es imposible ese salto al vacío. De hecho, si se pone el retrato de Carmen Laforet en el Ateneo de Madrid, donde está el retrato de la Pardo Bazán, fíjate, a ti te puede valer mucho para ese salto. Porque Carmen Laforet frecuentaba, igual que frecuentaba doña Emilia, la biblioteca del Ateneo de Madrid. Por eso he hablado de la biblioteca. De hecho, escribió nada en esa misma biblioteca. Exactamente. Yo tengo una primera edición dedicada por ella, no lo quería decir. No me la dedico a mí, ojo, pero la tengo. Efectivamente, parte de nada está escrita en esa biblioteca. En esa biblioteca se han escrito muchísimas obras. Bueno, Vallejo escribió La historia de una escalera, me lo contaba él, que tuve la suerte de conocerlo en la biblioteca del Ateneo. Entonces hacía mucho frío, eran los años 40, él estaba medio represaliado, y dónde mejor que en esa biblioteca que estaba calentito y que tenía todos los libros al alcance de su mano. Pero no solo Carmen Laforet, hay toda una generación muy grande de mujeres, pero muy grande, que ahora se está empezando a reivindicar. De hecho, en el Ateneo hay un proyecto para reivindicar a 29 escritoras de esos años. Algunas habían empezado antes de la guerra, no es que vengan después de la guerra, algunas son en los años 30 y tal. Y son mujeres muy interesantes, todas escritoras y tal, y muy, efectivamente, muy olvidadas. Algunas murieron en el exilio en Argentina, otras aquí. Ahora se está reivindicando mucho a Josefina Carabias. Yo llegué a verla por la biblioteca del Ateneo. Entonces, sí que hay una línea, no hay un salto en el vacío. No existe, igual que no existe en poesía, porque la generación del 27 salta al 40, ¿no? Y en el 30 está Rosales y Miguel Hernández, que es del 30. Entonces, no existe y Aleixandre en España, que su casa Aleixandre y muchos otros. El receptáculo de todas las conexiones con la poesía. La casa de Berlintonia que tanto defendemos, que no la tiren. Si tú sabes que estamos en una campaña para que la casa de Aleixandre quede como casa de los poetas, porque por allí pasaron todos los poetas. Pero es que hay todos los días en el móvil varios WhatsApps de todas las reivindicaciones. Que nos manda Alejandro Sanz. Claro. Pero mi pregunta era, volviendo a doña Emilia, era muy interesante el hecho de que se haya publicado el epistolario, las cartas de Emilia a Galdós, y hasta 2 ediciones me parece que salieron en dos volúmenes. Pero ¿por qué para ti hay tanta dificultad de sacar a luz las cartas de Galdós? Bueno, ¿tienes alguna hipótesis? No, vamos, hasta ahora se han dado por desaparecidas. O sea, por lo que sea, hombre, a lo mejor por pudor, porque no, igual que no se conocía hasta hace unos años, no se supo de esa relación, pues no interesaba que 2 grandes de la literatura tuvieran una relación secreta y además bastante contundente. Y yo creo que en alguno de esos momentos las cartas se destruyen en las familias, en los archivos, etc. Entonces las cartas de Galdós siempre se han dado, pasa con otros epistolarios, por ejemplo el de Cernuda y Eugenio de Andrade, el gran escritor portugués, también faltan las cartas de uno de ellos. Aquí las de Galdós se daban por perdidas, pero un tal, creo que se llama Agustín Blázquez, un librero de los importantes que tenía puesto en la Cuesta de Moyano, él dice que las ha visto y que tiene acceso a ellas y incluso llegó a decir que se iban a publicar. Y llegó a decir algunos párrafos de alguna carta. Lo que no sabemos es que no han salido todavía. Y el señor no las enseña. Estará esperando una gran oferta millonaria que alguien se las compre o alguna editorial, o a lo mejor es que no existen y se lo ha inventado. Hay gente que dice que se lo ha inventado. Ese es el estado de la cuestión por el momento, porque claro, ahora mismo y con el centenario y tal, este es un tema que claro, que tiene mucho morbo. Ver qué le decía Galdós a doña Emilia, pero no sabemos nada más. Está ahí. No se sabe. El tema. A lo mejor aparece o no. En el Museo Lázaro Galdiano hay una biblioteca maravillosa, porque tú has mencionado la relación con José Lázaro Galdiano de Emilia Pardo Bazán, que cabreó tanto al propio Galdós. Sí. Y bueno, pues al ser un coleccionista, hay cartas también no sé si de Galdós, porque yo trabajé un tiempo en el Museo Lázaro Galdiano y en la biblioteca, que tiene joyas, es extraordinario. Recomiendo muchísimo esa biblioteca desde el punto de vista artístico, pero también literario.
y hay también cartas de Lázaro Galiano y sí, cartas de Lázaro, sí hay. Claro, de él sí hay cartas. Sí, pero esto es un tema que ya se ha convertido en casi un juego, ¿no? Pasa un poco como durante muchos años ocurrió con los sonetos oscuros de Lorca, que había gente que decía que los había visto, había gente que decía que estaban destruidos, y esto durante muchísimos años la familia no quería que se publicara porque tiene un contenido... La imagen de que querían dar del poeta. Un contenido homosexual muy claro, aparte que son unos sonetos maravillosos. Yo conservo la primera edición que salió de esos sonetos, que de repente, de una manera increíble, aparecieron en el ABC, porque Ansón los quiso publicar. Pero se publicaron por una razón, y es que alguien había lanzado una edición pirata de los sonetos, una edición en roja, que yo he visto un ejemplar nada más en mi vida. Hoy valen una fortuna. Esa es la primera edición pirata de los sonetos de Federico García Lorca. Y entonces se ve que llegaron a un acuerdo y dijeron, pues si nos lo está machacando por ahí, pues lo sacamos. Y lo sacaron en una edición de 100.000 ejemplares en ABC, una edición especial. Yo tengo uno y lo guardo como una joya. A lo mejor con esto pasa igual. Probablemente hay especulación ahí de los manuscritos. No sé si hay alguna pregunta más o queréis que hablemos de algún otro tema de doña Emilia, porque es que doña Emilia tiene mucha tela que cortar. Una curiosidad. Sí. Espera, a ver, que abro mi cámara. Bueno. Giovanna. Hola. Hola. Buenas tardes. La profesora Minardi de la Universidad de Palermo. Sí, a mí me interesan mucho las escritoras. Una curiosidad, esta novela, Insolación, tan transgresora, por lo que se refiere a su protagonista, ¿qué fortuna tuvo en su momento? Digo, Emilia Pardo Bazán era católica, pero esta novela me imagino que no estaría muy bien aceptada por parte de la iglesia. Entonces quisiera saber un poco eso, cómo, digamos... Yo por parte de la iglesia no lo sé. ¿Qué crítica tuvo en su momento? Sí, a ver, las críticas fueron todas en general malas. Y se ensañaron con ella porque además ya venían ensayándose desde que sacó La cuestión palpitante. Alguna gente que había sido muy amiga de ella, que habían sido amigos, se habían relacionado mucho como Clarín y otros, Pereda también se mosquearon con esta novela. Es cierto que ella había hecho una crítica un tanto, porque ella no se callaba, le llamaban Capitana Verdades, porque decía todo lo que le pasaba por su cabeza. Y había hecho una crítica de la última novela de Pereda así bastante tibia. Y entonces Pereda debía de guardársela y la puso a parir, la puso muy mal a la novela. Clarín también. Todos los escritores más así, en general, la pusieron mal, menos Mariano de Cavia. Mariano de Cavia la defendió, dijo que era una novela maravillosa, que tal, y que era interesantísima y que estaba muy bien escrita y todo eso. El papel de la iglesia no lo sé, la verdad nunca he leído si la iglesia llegó, no creo porque ella era católica practicante y era de la Orden Tercera de San Francisco. No creo, a veces la iglesia en vez de atacar alguna cosa lo que hace es ignorarla. Yo creo que lo que hizo la iglesia es ignorarla, como hicieron la mayoría. Pero sí es verdad que en un primer momento la novela tuvo éxito de público, se vendió muy bien y tal. Pero luego los críticos, los que dejan que una obra pase o no pase a la posteridad, pues la ignoraron. Y eso es más doloroso todavía que la peor de las críticas, porque fue ignorada y no entró en el canon de ella, pues eran Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza y alguna otra, La Quimera, La Sirena Negra y algún cuento. Pero qué curioso, los cuentos a veces más melodramáticos, porque claro, en 600 cuentos tiene de todo.
pero por ejemplo hay un cuento precioso que es de una niña que va a buscar percebes porque quiere comprarse un pañuelo para ir a la fiesta, para llevar un pañuelo nuevo el día de la fiesta del pueblo. Y como no tiene dinero, es muy pobre, pues se mete en las rocas más tremendas a coger percebes, porque los percebes, como sabéis, es una cosa de riesgo ir a recogerlo y se cotiza muy bien, son muy caros. Y entonces esta niña acaba muriendo por una ola y la ola, en fin, es como un pañuelo. Esta historia es también, no deja de ser reivindicativa de la miseria que te lleva y tal, pero es más melodramática que otras historias que son más contundentes y está más claro y tal. La época elige el momento, elige lo que le interesa. Y por eso hoy vemos con otros ojos muchas de aquellas obras y vemos con otros ojos Insolación. En su momento, tuvo un éxito de público, la gente se vendió muy bien el libro, hubo una segunda edición, al cabo de año y medio así hubo una segunda edición. Ahora os hablaré un momento, si tenemos tiempo, de la edición. La edición es impresionante. Y además la edición que hemos hecho nosotros es la primera que desde 1889 se publica con los 100 ilustraciones de José Cuchí, que aparecía la primera edición. La primera edición de la obra es aquellos libros maravillosos que se hacían a finales del siglo XIX, ediciones bellísimas en papel de tela, con grabados. Esta es una edición preciosa, estilo Art and Crafts. O sea, estos libros hoy se guardan no solo por el valor intrínseco del libro, sino por la edición. Y la edición tiene un aliciente muy especial y es que tiene 100 ilustraciones de José Cuchí. José Cuchí es el creador de Madrid Cómico, un semanario muy importante en el Madrid de la época, es un señor bastante conocido, y llegó a tener una medalla de oro en la Exposición Universal de París, y algún cuadro de él, porque también fue retratista, algún cuadro de él está en el Museo del Prado. Y esta edición tiene 100 ilustraciones, o sea, es casi como un cómic. O sea, estás leyendo el libro y estás viendo la ilustración debajo, a un lado, arriba, y en estas ilustraciones se nos refleja todo tipo de trajes de gente, tipos populares, modos de vida populares, la mujer que vende cacharros, los cocheros, los coches, los landós. Vemos también cosas de Madrid, vemos el puente de Toledo y son muy finas y muy elegantes y va muy bien con la acción de la novela, o sea, ayudan. Vemos a los personajes, a veces son un poco románticas, vemos a cogidos de la mano en un salón y tal, pero tienen que ver con lo que se está contando. Y en la edición que hemos sacado nosotros en Sial Pigmalión, en esta edición lleva los 100 grabados de José Cuchí que no aparecían desde 1889 y era una edición inencontrable, o pagas 600 euros por un ejemplar, claro, si lo encuentras en Amazon. Y esto es también una aportación de nuestra edición porque es respetar la primera edición original. En esa época había muchos libros, no muchos, pero algunos, y hoy día son libros de coleccionismo y están algunos en museos porque son ediciones preciosas con los bordes dorados, en fin, es una pequeña joya. Así que a todos Era un gusto los leerla. amigos que estéis conectados, esta es un regalo estupendo, esa edición que ha editado Miguel en Sial, que tiene los dibujos, pues haces un regalo precioso y una novela estupenda para tener y leer las dos cosas. Se puede pedir por Iberlibro. Se puede pedir por Iberlibro, por canales. Y no es caro. No cuesta los 600 euros de la primera original. Muy bien. Pues, ¿hemos hecho la publicidad? Hemos hecho, claro, porque es un libro muy bien editado y aparte un objeto bello y asequible y de una novelista singular a la que estamos celebrando no solo el año pasado, sino este año, como bien has dicho, hasta el mes de mayo. Hasta mayo es el centenario. Y pronto haremos la presentación también de la traducción, como decía, de los Pazos de Ulloa. Interesante. Ya en presencia en el Instituto Cervantes.